Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, para comenzar, quería compartirles una pregunta. Es una pregunta que yo me hice hace algunos años atrás y que me parecía interesante. Y decía, ¿debiera dar el diezmo de mi tiempo a la iglesia? En algún momento pensaba aquello, digamos, ¿no? Tal como uno tiene el tema del diezmo, en el que aporta a la iglesia, decía, ¿será que uno debiera dar el diezmo del tiempo a la iglesia? No sé qué opina usted. Es bueno darse un par de minutos para pensar en eso. ¿Será bueno? Y de pronto la respuesta que me daba en ese tiempo, me he dado cuenta con el tiempo, digamos, que hoy día tengo una respuesta distinta. Y bueno, quisiera que compartiéramos algunas cosas para ver si es que esa respuesta cambia después que compartamos lo que vamos a compartir. Y durante este mes de octubre hemos elegido rescatar varios temas del legado de la Reforma Protestante del siglo XVI. Ya el pastor Leonel la semana pasada nos abría el tema y nos compartía sobre el legado espiritual. Hoy día vamos a compartir una versión bíblica sobre el trabajo y la economía. Y hay que decir que en esta época en la cual las naciones del mundo están empobrecidas materialmente, la Reforma Protestante trajo una transformación a las naciones que abrazaron a los ideales y valores bíblicos enseñados por los reformadores. Esas naciones, aunque no eran perfectas, llegaron a ser algunas de las sociedades más libres, justas y compasivas que el mundo jamás haya conocido. Los principios que trajeron nuestros padres reformadores son lecciones valiosas para la iglesia hoy en día, y no solo para la iglesia, para nosotros, para la sociedad. Quiero hacer algunas preguntas que tienen que ver justamente con este tema. ¿Debe influir el Evangelio en todos los aspectos de nuestra vida? ¿El Evangelio debe influir en mi puesto de trabajo? ¿Tengo que abandonar mi trabajo y hacerme misionero o pastor para que mi vida sea útil al reino de Dios? Una de las mayores causas de la pobreza en el mundo en desarrollo es la mentira de que el trabajo no tiene sentido, o incluso que es una maldición. Hay canciones en que se da esta imagen. La herramienta más adecuada para combatir la pobreza es Cristo y una perspectiva bíblica para entender el mundo que nos rodea. No basta con aportar dinero. Tenemos situaciones y ejemplos muy claros de que el dinero no resuelve la pobreza necesariamente. Se necesita un cambio de paradigma, se necesita un cambio de cosmovisión, de la forma en que entendemos el mundo. Necesitamos en ese sentido primero a Cristo y esta perspectiva bíblica para poder hacer un cambio realmente. Y quiero compartir con ustedes algunas imágenes bíblicas de Dios. Ustedes se fijan en ese diagrama en el que tenemos un Dios creador que está separado del mundo, pero que no está independiente del mundo, que está relacionado. Esta es una forma de ver la vida, esta es una forma en que la Biblia presenta la creación. Tenemos un Dios creador, creador de todo lo que existe. Tenemos un Dios que es trascendente, que está fuera de la creación, y un Dios que es inmanente, que está presente dentro de la creación. Este es un universo que no está cerrado, está abierto a la intervención de Dios. Vamos a ir ahondando sobre este tema más adelante para ver otras imágenes que no concuerdan con esta imagen bíblica sobre la creación. Y hablamos entonces de los tres clamores de la Reforma. Yo creo que el clamor más conocido es el clamor teológico. Solo Cristo, solo fe, sola Escritura. ¿Le suena? ¿Sí? Varias veces hemos hablado sobre estos temas, los hemos tocado. Hoy día vamos a estar conversando sobre los clamores económicos. Y esto quizá no es tan habitual escucharlo. Trabaja tanto como puedas. Ahorra tanto como puedas. Da tanto como puedas.
Y más adelante, en las próximas semanas, se va a estar conversando sobre el clamor político. Todos los hombres son pecadores. Entonces, entremos en esto. Una de las imágenes bíblicas que la Reforma nos dejó es esto de tener un Dios presente. Es esta frase en latín que se resume como corandeo. Estamos todo el tiempo delante del rostro de Dios. Y Dios está presente en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Tenemos entonces que vivir nuestra vida sabiendo que tenemos a un Dios que está en todo ámbito de la vida humana. Vivir una vida teniendo a un Dios presente delante de nosotros. Y me gustaría partir revisando esta imagen de qué dice Dios acerca del trabajo. ¿Cuál es la visión que Dios tiene? ¿Cuál es la visión que nos presenta la Biblia acerca del trabajo? Y partamos por el libro de Génesis. Ya desde Génesis mismo hay una imagen de qué es lo que significa este trabajo. Dice Génesis capítulo 1, 28. Vamos a leerlo. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios le está dando estas palabras a Adán en este caso. Y si ustedes se fijan, esto es antes de la caída, ¿cierto? Si ustedes revisan el contexto, esto está ocurriendo antes de la caída. Este texto se le conoce de varias formas, pero una de las formas en que se nombra tiene que ver con un mandato social. Dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Aquí desde ya tenemos varias cosas que podríamos rescatar. Pensando en los más jóvenes, yo no sé si tienen pensado y proyectado tener familia, pero este mandato social dado por Dios a los seres humanos nos está invitando a que tengamos una familia. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Hoy día la sociedad piensa en un sistema cerrado que todo se va a acabar. ¿Para qué voy a traer un niño a este mundo si no va a tener que comer? Bueno, aquí Dios nos está entregando una visión distinta. Si revisamos, dice, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Eso es lo que se le conoce como el mandato de desarrollo. Si ustedes se fijan, ahí hay una labor de trabajo. Ya desde este momento en las Escrituras, en el mismo Génesis, antes de la caída del ser humano, tenemos un mandato para el desarrollo. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Después, si continuamos en Génesis 2:15, tenemos una cosa semejante y dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. De nuevo, le está dando una tarea súper concreta. El trabajo en este sentido, en el contexto bíblico, no es una maldición. Es una tarea que Dios le dio al hombre, aún en el huerto del Edén, antes de la caída. Si continuamos revisando, tenemos Génesis 2, del 19 al 20, y esto es a lo que se le ha llamado del mandato cultural. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que dio Adán a los seres vivientes, ese es su nombre. Si se fijan, en el pasaje anterior podríamos decir había una labor más física, ¿cierto? El tema de cultivar y cuidar, podríamos pensar que es más física. Pero en esta otra labor tiene que ver con darle nombre a los animales. Podemos entender entonces, ahí hay una labor más conceptual, más intelectual, ¿cierto? Hay una labor de creatividad, buscarle un nombre, pensar un nombre. Entonces, ya desde el primer libro de la Biblia tenemos estos mandatos. Un mandato social, un mandato de desarrollo y un mandato cultural. Más adelante, después de la caída, podremos ver también que se refuerza esta idea del mandato de desarrollo o del trabajo. En Génesis 3:23 dice, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Si comparamos esto con el versículo que habíamos visto antes,
Dios puso al hombre para cultivar y cuidar del jardín. Y en este caso, lo que está diciendo es para que trabaje la tierra de la cual ha sido hecho. ¿Se fijan que es muy parecido? Entonces, el punto es que los reformadores hicieron reflexión sobre estos pasajes y hubo un cambio para la forma en cómo se contemplaba el trabajo en la época en la que ellos estaban viviendo. El trabajo se consideraba una maldición. Aquellos que tenían que trabajar se consideraban como una casta inferior, se consideraban como un nivel social inferior. Pero estamos viendo que el trabajo en el contexto bíblico es algo que Dios le da por mandato al ser humano. Pensemos en el Nuevo Testamento. Revisemos el libro de Lucas en el capítulo 19, versículos del 11 al 27, en lo que se le conoce como parábola de las 10 minas o del dinero. Y dice así, Jesús está dando esta parábola a sus discípulos. Dice, así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Los instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. ¿Se había fijado en este pasaje? De pronto pensamos que el hacer negocio podría ser algo negativo. Podríamos considerar que los comerciantes son malos. Pero estamos viendo que Jesús usa un pasaje en el que esta es la invitación. Hagan negocio con el dinero que el Señor les entregó hasta que Él vuelva. Si pensamos en este pasaje, el rey tiene un rol activo. Este hombre de la nobleza tiene un rol activo. Está de viaje y regresará. Sí, claramente se refería a él mismo, a Jesús. Los siervos del rey deben ocuparse activamente en usar el capital, el dinero que les había sido entregado. Y bueno, ¿qué es este capital, este dinero? Podríamos entender que tiene que ver con todo lo que Dios nos ha dado. Tiene que ver con los dones espirituales, tiene que ver con los talentos naturales, tiene que ver con la formación que podamos tener, con las capacidades que tengamos, y tenemos que usarlo y ponerlo en obra. Y en el contexto del pasaje también está el tema de la pugna. Si usted lee el versículo siguiente, los ciudadanos del reino querían matar a este noble. Entonces tenemos que usar estas capacidades para combatir contra las fuerzas del mal y ocupar territorio enemigo. Esta tensión está puesta en este pasaje. Pero ¿sabe qué? Si revisamos el pasaje, vamos a tener que rendir cuentas. Lo que nos ha sido entregado no es para guardarlo, y justamente de eso trata la parábola. Sigamos entonces revisando la imagen bíblica. Y tenemos una imagen que se llama la imagen deísta, una imagen que separa las cosas. Tenemos una forma de ver la vida en el que consideramos que existe Dios y que existe el cosmos, y que Dios no tiene nada que ver con el cosmos. Tenemos un Dios separado. Esta es una de las imágenes que el pueblo musulmán tiene a través de el Corán. Entonces tenemos un Dios que no está ajeno a lo que ocurre en el cosmos y no interviene. Después tenemos una imagen atea, materialista o secularista. Estoy dando ciertos nombres, pueden resultar extraños, pero tienen sentido. Hay un Dios que puede que exista o puede que no. No sabemos si existe un Dios. Y no tiene nada que ver con, en este caso, la naturaleza. Si ustedes se fijan en el esquema que habíamos puesto al inicio, hablamos de creación. Aquí hablamos de naturaleza. ¿Por qué? Porque si no hay un Dios que crea, ¿qué es lo que nos queda? La naturaleza. Ojo con las palabras, porque de pronto, si nosotros hablamos de naturaleza, estamos dejando fuera que existe un creador. Cuidado en cómo nosotros también ocupamos las palabras. Si Dios no existe, la realidad es lo único que nos queda, y la realidad entonces es solamente física. No hay absolutos. El universo es un sistema cerrado, y vamos a hablar un poco más adelante sobre esta idea. Cuanto más consumamos, mejor será la vida. El éxito en el trabajo estará dado entonces por el cargo que la persona tenga, por el poder,
o por el sueldo que la persona reciba. A mayor remuneración, mayor será el éxito del trabajo. Y en el contexto nuestro, incluso en el contexto cristiano, tenemos una imagen que se llama dualista evangélica. Se le llama imagen gnosticista. ¿Y de qué se trata? Se trata de que nosotros consideremos que Dios está solo vinculado a las cosas físicas. La imagen griega, y de pronto varios habrán podido leer a los escritores griegos, en el que se separa que lo físico es bueno, lo ideal es el mundo de las ideas es lo bueno y el mundo de lo físico es lo malo. Esta imagen dualista evangélica hace eso. Dios solo tiene que ver con lo espiritual, con lo bueno, y lo físico o lo natural está separado de Dios. Y de pronto esa imagen la tenemos todavía. Por eso es interesante hacer la reflexión: ¿qué imagen tenemos sobre nuestro Creador? Si ustedes se fijan, en el mundo espiritual están las cosas sagradas, la teología, el evangelismo, el discipulado, los devocionales, la disciplina espiritual, la guerra espiritual, está en ese ámbito, y eso sería donde Dios está presente. Podríamos decir entonces, de pronto Dios está presente solo los domingos, solo en el ámbito de lo que estamos haciendo, solo en el culto, solo en cierto tipo de actividades especiales. Y dejamos entonces las actividades del mundo natural, lo físico, el trabajo, la razón, los negocios, la política, la vida del diario vivir queda separada de Dios. Dios no está presente el resto de los días de la semana. Y de pronto hay algunas de estas ideas que todavía están en nosotros, y es importante que podamos diferenciarlas, es importante que las identifiquemos y que podamos modificarlas, porque este es el legado, parte del legado de la Reforma. Dios está presente en todos los ámbitos de la vida. Corandeo, Dios, y estamos viviendo en la presencia de Dios cada momento de nuestras vidas, en cada una de las cosas que hagamos en nuestra vida. Con la Reforma tuvimos un cambio histórico. Antes de la Reforma, esta imagen dualista que les presentaba estaba presente. La Reforma busca tener una cosmovisión bíblica, este Dios que está presente en todas las cosas. A partir de Martín Lutero, el término de vocación cambia. Lutero le da al término vocación una notación distinta. Es el llamado, antes de la Reforma, era el llamado monástico clerical. Pero con Lutero, todo trabajo moral es un llamado de Dios. Y hago la referencia, ojo, todo trabajo moral. Hay todo tipo de trabajo, ¿cierto? Pero estamos hablando de los trabajos morales. Y este mismo vocablo, esta idea, esta presentación que hizo Lutero, se fue extendiendo al resto de los idiomas alrededor suyo. A través de la Reforma, esta idea nueva que Dios, esta corrección sobre vocación, pasó a ser parte y a influir en cómo se entendía esta palabra en el resto de los idiomas alrededor de Alemania. Había una dicotomía entre lo sagrado y lo secular. Con la Reforma, el trabajo secular es un ministerio, no hay dicotomía. Y en ese mismo sentido, hagamos un paralelo. ¿Quién es soberano? En el contexto del humanismo ateo, ¿quién es el soberano? Es el ser humano. En el contexto bíblico, Dios es el soberano. En el humanismo ateo, Dios existe solo para servirme a mí. En el teísmo bíblico, yo existo para servir a Dios. En el humanismo ateo, yo soy la estrella del norte, todo rota a mi alrededor. Yo trabajo para mí, por el dinero, por el poder y el prestigio que pueda obtener. Y en ese sentido, mi vida y mi trabajo no cuentan. En el contexto bíblico, Dios es la estrella del norte. Mi vida tiene significado en la medida que mi vida se relacione con Él. Yo trabajo para Dios y el establecimiento de su reino. Mi vida y mi trabajo afectan la eternidad.
quiero compartir algunas ideas, algunas frases de los reformadores a partir del trabajo, a propósito del trabajo. Martín Lutero, a propósito de que Adán recibió la comisión de Dios de trabajar antes de la caída, dice lo siguiente: cuando un ama de casa cocina, limpia, realiza otras tareas domésticas, por ser mandato de Dios, su trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios que sobrepase mucho la santidad y ascetismo de los monjes y monjas. ¿Lo había escuchado antes? ¿Había pensado que eso también podía ser digno delante de Dios? ¿Se fijan que de pronto esta mirada dualista de la que hablábamos está presente todavía? Tiene que ver con la motivación del corazón. Si buscamos honrar a Dios a través de nuestro servicio, aún en las actividades domésticas, estaremos adorando a Dios. Calvino, haciendo un comentario sobre Lucas 10, del 38 al 42, la historia de Marta y María, ¿se acuerdan? Jesús va a visitar la casa y es atendido por Marta y María, uno le pide ayuda a la otra porque no la está ayudando en la casa. Y dice lo siguiente Calvino: es un error el afirmar que aquellos que huyen de los asuntos del mundo y se dedican a la contemplación están llevando una vida angelical. Sabemos que los hombres fueron creados para ocuparse del trabajo y que ningún sacrificio agrada más a Dios que el que cada uno se ocupe de su vocación y estudios para vivir bien a favor del bien común. William Tyndall es una persona que tradujo el Nuevo Testamento del griego al inglés. Habría que decir alguien que entiende de la Biblia, ¿no? Existe una diferencia entre lavar platos y predicar la palabra de Dios. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a complacer a Dios, no existe diferencia en lo absoluto. Yo creo que quizá eso es nuevo. Dicho de otra forma, el trabajo es una misión. William Perkins: la acción de un pastor que guarda las ovejas es tan buena obra delante de Dios como la de un juez que dicta sentencia o de un ministro que predica. ¿Se fijan que no hay diferencia en el tipo de trabajo delante de Dios? ¿Estas citas cambian de alguna forma en la forma en que consideras tu trabajo? Y tengo un par más. ¿Han escuchado de Spurgeon? ¿Les suena el caballero? Fue un predicador muy famoso y dice lo siguiente: ora lo más que puedas, trabaja lo más que puedas y dale a Dios la gloria por los resultados. Aquí hay un énfasis en la dependencia de Dios. Otro autor, Cotton Mather: en nuestro trabajo tiramos las redes, pero es Dios quien provee todo cuanto recogemos en ellas. Aquí hay algo que me gustaría hacer un énfasis especial. La prosperidad y el fruto del trabajo proviene de la gracia de Dios. El trabajo mismo proviene de la gracia de Dios. La provisión para nuestras vidas depende de Dios. No depende de la persona con la que estamos trabajando, no depende de nuestro empleador o no depende de nuestras ventas, depende de Dios. Si estamos afligidos porque nos pueden echar del trabajo, considere que depende de Dios, que es una decisión de Dios. Ponga su confianza en Él y pueda estar tranquilo. Hemos estado en tiempos de pandemia, han sido tiempos difíciles, pero Dios es el que provee. Aun cuando el trabajo se acabe, Dios es el que provee. La prosperidad proviene de la gracia de Dios. Hay una invitación a trabajar lo que más podemos, a orar lo que más podamos, en la misma dirección de ese trabajo y en la misma dirección de toda la vida. Pero es Dios el que provee. Y rescatando principios del trabajo que nos legaron los reformadores. El trabajo es una misión, es un ministerio. Debe hacerse bajo la dependencia de Dios. El trabajo puede ser un acto de adoración a Dios
y debiera ser un acto de adoración a Dios. Eso tiene que ver con nuestra motivación para el trabajo. La prosperidad proviene de la gracia. Nuestro trabajo debe ser para la gloria exclusiva de Dios. Eso significa que nuestro trabajo debe ser bien hecho. Eso significa que tenemos que dedicarnos de buena manera a nuestro trabajo, como si estuviéramos en la presencia de Dios, independiente si nos está viendo nuestro empleador o no, o un supervisor. Lo hacemos delante de la presencia de Dios y Él sí nos está viendo todo el tiempo. Entonces no es solo un tema de castigo o no solo un Dios desagradable, sino más bien yo busco amar a Dios a través de lo que estoy haciendo. Busco complacerlo. Dios mismo nos equipa para el trabajo. Qué maravilloso. Y pensaba cuando estaba en estos principios, ¿estaremos viviendo estos principios? ¿Habrá alguno de ellos que todavía no lo estamos viviendo? Existe una vocación que nos es dada por Dios, que es un llamado por Dios, tan válido como el llamado que tenemos a una labor ministerial, apóstol, profeta, pastores, evangelistas, maestros. Todas las otras áreas de la vida también son llamadas por Dios. Un llamado por Dios a ser un ama de casa, a cuidar de los hijos, a ser un campesino, a cuidar de la tierra, a labrar la tierra. Lo veíamos en Génesis. A cuidar del huerto. Dios quiere que seamos cristianos inmersos en la vida pública. No podemos tener una vida cristiana en el contexto de 4 paredes y dejarle todo el resto de la vida a la gente que no es conversa. Tenemos que involucrarnos en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la sociedad. Buscamos transformar este mundo. En la Biblia no existe una separación entre lo sagrado y lo secular. Solo hay vidas consagradas o no consagradas. Y entonces la pregunta es, ¿está su vida consagrada a Dios? ¿Está mi vida consagrada a Él? Continuemos con la versión bíblica de la economía. Y entenderán que la Biblia en todas partes habla de la economía. Dios eligió un pueblo, lo separó, lo formó y le enseñó cómo vivir. Y la economía era parte de aquello. Pero vamos a resumir algunas ideas, fuerza y algunas cosas que los reformadores rescataron para nosotros, a partir justamente del clamor económico. Vuelvo a rescatar Lucas 12:15. Dice, tengan cuidado, advirtió Jesús a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y rescaté una imagen porque de pronto tenemos el sueño de la abundancia de los bienes. Si ustedes se fijan en la imagen, hay alguien en un auto caro, se ve solamente el interior, lleno de relojes, con dinero, y muchas veces esa es la imagen de éxito que tenemos. Pero Jesús nos está advirtiendo, cuidado con la avaricia, que en definitiva es idolatría. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Vuelvo a rescatar la imagen de la parábola de las minas en Lucas 19 del 11 al 27. Y quisiera rescatar el ejemplo de Jesús. Jesús vino a la tierra y tuvo un ministerio que cumplir. Y cuando pensamos en Él, no pensamos en una vida de riquezas o de pobreza. Jesús tenía una vida de suficiencia. Y fíjense que habían elementos suficientes para suplir las necesidades básicas. Jesús decía, yo no tengo ni almohada en la cual recostar mi cabeza. Y aún con lo que la provisión que Dios daba para que Jesús hiciera su ministerio, Él tenía para dar. Si usted revisa los pasajes, mandaba al tesorero a dar a los pobres. Si el tesorero lo hacía o no, no sabemos, pero ahí estaba. Jesús, aún con su vida en suficiencia, estaba pendiente de aquellos que menos tenían. Jesús logró realizar su pleno potencial
en ausencia de la abundancia material. Él no tuvo una educación superior, él no tuvo ventajas tecnológicas, pero tuvo lo que necesitaba de parte de Dios para cumplir lo que Dios quería que hiciera. Lo mismo con cada uno de nosotros. No necesitamos una abundancia de bienes para hacer lo que Dios quiere que hagamos o para agradar a Dios, porque Dios es el dueño de todo lo que hay y Dios es el que pondrá a nuestro alcance aquello que necesitemos para cumplir lo que Él desea que cumplamos. En Jesús tenemos ejemplo que la riqueza no es requerimiento para el desarrollo. La Reforma propuso un modelo trino, y de nuevo esto tiene que ver con la forma de entender el mundo. En este modelo trino hay tres partes. Está la teología, está la política y está la economía. Si están los tres presentes, en la medida que están relacionados, existe una sinergia. Pero si separamos el mundo teológico del mundo político y económico, tenemos distorsiones. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Tenemos el modelo distorsionado en el que la teología está separada y en el que lo público y lo económico está separado. Tenemos el secularismo en esa imagen. Y usted puede darse cuenta en la actualidad política, en la actualidad económica, lo mal que nos hace que el mundo teológico esté separado de lo político y de lo económico. Estamos viviendo hoy en día la noticia de los Pandora, ¿sí? De los documentos que se filtraron como llamados Pandora, de paraísos fiscales en islas vírgenes, ¿no? o en ciertos lugares en los que la legislación permite no pagar impuestos. Y ahí tenemos, podríamos decir que moralmente es reprochable. Está separado lo teológico de lo político y de lo económico. Tenemos el modelo bíblico de la creación. Habíamos hablado, yo les había comentado esto del sistema cerrado y del sistema abierto. La imagen bíblica es que tenemos un sistema abierto, la imagen secularista es que tenemos un sistema cerrado. ¿Y qué significa que esté cerrado? Hay recursos limitados. Tenemos un solo mundo, el mundo se está acabando, no vamos a poder tener mayor alimento para las generaciones futuras, no hay que tener más hijos, hay que controlar la población. Ese es un sistema cerrado. ¿Y qué es un sistema abierto? Tenemos un Dios creador que sigue obrando a pesar de las limitaciones físicas. Ejemplo de este sistema abierto. En el Antiguo Testamento, en varias oportunidades, vemos que Dios hacía brotar manantiales en el desierto. ¿Lo ha leído? Y a este pozo, de donde no había agua, se le llamó el pozo de Jacob, el pozo de distintos nombres. No había nada, es un desierto, pero salió agua del desierto. En el Antiguo Testamento escuchamos, Dios, tú eres el que manda las lluvias tardías y tempranas para las cosechas. Tenemos Jesús con la multiplicación de los panes y los peces. ¿Eso era un sistema cerrado? Eran 5 panes y 5 peces. Y se repartió y se multiplicó de una forma en la que no hay cómo expresarlo. Fue un milagro, fue Dios interviniendo. Y cuando terminó de repartirse y alimentar 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, sobraron 12 canastos. Eso es un sistema abierto. La multiplicación en el Antiguo Testamento del aceite. ¿Y cuántos ejemplos más tenemos en la Biblia en que Dios obra y lo que era limitado de forma física, Dios lo puede cambiar? Dios sigue involucrado en su creación. No la ha dejado de lado. Dios sigue involucrado con cada una de nuestras vidas y está pendiente de lo que pasa con nosotros. No nos deja de lado. Jesús está con nosotros hasta el fin de los días. Tenemos un esquema aquí sobre la filosofía económica de los sistemas abiertos y cerrados, un universo moral, un universo amoral. Tenemos en la primera parte, en una esquina, tenemos la oikonomía, que es la imagen bíblica, una mayordomía de la creación. ¿Qué
que sea el universo moral significa que tenemos que cuidar esta creación. Aquí está el tema de la ecología, aquí está el cuidado por la naturaleza que Dios nos ha entregado. Aquí está el cuidar el huerto, cuidar aquello que Dios ha puesto alrededor nuestro. Tenemos el socialismo idealista en el que el universo es material y mecánico. Ahí hay un cierto cuidado de la naturaleza, pero es un sistema cerrado. Tenemos el capitalismo depredador en el que está la imagen del placer, el hedonismo, el consumismo. Y tenemos el consumismo clásico, el control institucionalizado. Continuemos con los clamores de la reforma. Decía, trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas. Y hay que decir que esta visión del ahorro también tiene muchos antecedentes bíblicos. Por ejemplo, en Génesis 41, el sueño del faraón. Es muy probable que haya escuchado la historia, ¿se acuerda? Van a haber años de abundancia, 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Entonces, deberán juntar el grano de los años buenos y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Y este alimento servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá. Ejemplos de esto hemos tenido a lo largo de la historia muchos, en el sentido de años buenos y años malos. La Biblia nos invita a ser previsores, a ahorrar. Proverbios 6, del 6 al 8, habla de la hormiga. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni tiene quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Tenemos la parábola de las minas. En uno de los versículos dice, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? La idea del ahorro, la idea de aprovechar los bienes que Dios nos ha dado, el capital que nos ha dado. Trabajar duro produce ganancia, pero ¿qué hacer con el excedente? Y aquí hay uno de los legados que nos dejó la reforma, ahorrarlo. En el contexto nuestro es difícil pensar en el ahorro quizás, ¿no? Hemos estado en una pandemia. Pero aún así, este es el legado que nos dejó la reforma. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con los recursos que tenemos? Uno puede decir, bueno, estoy ahorrando, pero también podemos decirlo, ¿en qué estoy usando los recursos que tengo? Porque de pronto, claro, depende de las circunstancias, va a ser muy complejo ahorrar, no es fácil. Pero de pronto hay que revisar en qué estoy gastando los recursos que tengo y de pronto hay alguno del que podría prescindir, me permitiría ahorrar. Estamos compartiendo el legado que nos dejaron, pero fíjense que hay varias cosas que tienen que ver con el ahorro. No es ahorrar simplemente por ahorrar, tiene sentido hacerlo. Quiero compartir una cita de Calvino. No intentamos adquirir nada que no sea ganancia honrada y legal. No ansiamos enriquecernos por la injusticia, ni saquear los bienes de nuestro prójimo. Tampoco pretendemos acumular riqueza arrancada cruelmente de la sangre de otros. Nuestra meta es otorgar nuestro consejo y ayuda a todos para asistirlos en retener su propiedad. Richard Baxter, también una cita: escoja un empleo o vocación en la que pueda resultar más útil a Dios. No escoja lo que le pueda hacer más rico u honorable en este mundo, sino aquello en lo que pueda hacer más bien y escapar mejor del pecado. Aquí hay de nuevo una invitación para los jóvenes. De pronto, en varios de los casos he escuchado, ¿y qué quieres estudiar? Quiero ser dentista, porque es lo que más deja. Bueno, aquí hay una invitación a no pensar en lo que más deja, sino pensar en lo que le pueda resultar más útil a Dios. Si la motivación fuera efectivamente ayudar a otros, la motivación sería correcta. Entonces, no es que ser odontólogo sea malo, sino que tiene que ver con la motivación del corazón.
Da tanto como puedas, era el tercer clamor. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer con el capital ahorrado? Y ahí es donde están las propuestas de la reforma. Los recursos en abundancia o en exceso deben ser administrados para satisfacer las necesidades de los otros. Aquí están todos los pasajes bíblicos de acompañarnos, de que no haya necesidad en medio de la comunidad de fe. Usarlo para nuevos desarrollos, dinero para siembra, para inversión. Claro, en la economía de la siembra, de la cosecha, del campo, hay que guardar para poder comprar de nuevo grano, para poder sembrar. En el contexto nuestro, podríamos decir para poder invertir. Creación de nuevos negocios. Invertir en proyectos que beneficien a la sociedad en general. Para actividades ministeriales y misionales. Estas son las invitaciones que nos legó la reforma. Y habría que hacer la pregunta, ¿estás compartiendo de lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con los recursos que Dios ha puesto en tus manos? En el contexto de la economía hay algo que es importante entender del legado de la reforma y tiene que ver con la visión de los préstamos. Entonces, pensemos un poco lo que ocurría antes de la reforma. El préstamo a interés tenía una connotación negativa, pero muy negativa. Los prestamistas o banqueros eran mal vistos, con penas de excomunión y considerado como pecado. Cabe mencionar, la reforma condena la usura, es decir, los intereses que no son los adecuados, pero sí está de acuerdo con el préstamo a interés. Y de hecho, lo leíamos en la parábola de las minas. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar algún interés? O sea, ahí había un ahorro con un interés, ¿cierto? Bueno, sigamos. El negar los préstamos a interés, que es un instrumento esencial para el comercio y la vida económica, tuvo consecuencias negativas para la sociedad medieval. Los reformadores fueron muy sensibles hacia los que quedaron privados de un sistema financiero formal, a merced de los usureros. Lutero y los reformadores radicales condenaron la usura como pecado, y esto abrió una visión hacia las finanzas modernas que benefició a la sociedad. Las naciones que abrazaron la reforma desarrollaron la banca moderna. Pero de nuevo, hagamos la distinción pensando en la banca moderna. Estamos considerando que lo teológico está ligado y unido, relacionado con lo económico y con lo político. Estamos pensando en agradar a Dios y dar un servicio a Dios y a los que me rodean con el trabajo que estoy haciendo, ¿cierto? No estamos pensando en la usura, eso se está condenando como pecado. Los valores bíblicos recuperados por la reforma tuvieron consecuencias positivas también en el terreno económico. Resumiendo entonces, algunas de las enseñanzas de Calvino y los reformadores. Factores que marcaron una diferencia importante entre las pequeñas y pobres naciones reformadas y las grandes y ricas naciones católicas. El pastor nos compartía la semana pasada cómo los historiadores y un historiador católico en particular reconoce esto. Es parte de la historia. Tenemos la España, que era católica, de grandes riquezas, y tenemos otras naciones pequeñas, de pronto hasta colonias, que abrazando las ideas de la reforma crecieron. En España se mantuvo prohibido el interés a préstamo hasta el siglo XVII, no, más, 400 años después, lo que implicó un menor desarrollo económico efectivamente. Entonces, resumen de las enseñanzas de Calvino: la austeridad en lugar del gasto desmedido, el trabajo bien hecho en lugar de rehuir al trabajo. Y de pronto en nuestro contexto en el que siempre buscamos la pillería, viene bien recordar estas cosas, ¿no? Siempre buscamos cómo hacer el quite al trabajo, es parte de la lógica, es parte de la cultura chilena. Bueno, los reformadores nos enseñan algo distinto: el trabajo bien hecho, hecho a la forma de Dios, el ahorro en lugar del derroche. ¿Qué hemos hecho con el 10%? ¿Cómo están nuestros gastos?
Si había necesidad básica, me parece muy bien usarlo en eso. Cada uno tiene que evaluar delante de Dios cómo está usando los recursos que ha puesto en sus manos. La acumulación de bienes derivada de la laboriosidad. La frugalidad. Ser ahorrativo, prudente, próspero, económico en el uso de la comida y el agua, en lugar de la ostentación. La frugalidad en lugar de la ostentación. La educación en lugar del analfabetismo mayoritario. La Reforma hizo todo un avance en ese sentido. El énfasis en tener una educación universal tiene que ver con la Reforma. La investigación científica en lugar del servilismo y control ejercido por la Inquisición. El concepto bíblico de las finanzas en lugar de la sumisión a la filosofía griega. El problema del préstamo tenía una imagen negativa desde Aristóteles, que se mantuvo. Entonces, el concepto bíblico de las finanzas en lugar de la sumisión a la filosofía griega. Vamos concluyendo entonces. ¿Identificas si debiera haber un cambio en tu visión del trabajo? ¿Qué cambios deberías hacer para que tu trabajo glorifique a Dios? ¿Estás trabajando con un Dios presente? ¿Con un Dios corandeo? ¿Cuáles son tus motivaciones para trabajar? ¿Identificas si debiera haber un cambio en tus gastos? ¿Fruto de la gracia de Dios, aquello que tienes, que viene de Dios? Austeridad versus ostentación. ¿Estás ahorrando para el futuro? ¿Para invertir? ¿Para bendecir a otros? ¿Estamos siendo buenos administradores de todos nuestros recursos? El tiempo, los dones, las habilidades que Dios nos ha dado. ¿Tienes conciencia de las necesidades que Dios te muestra, de lo que hay alrededor tuyo? ¿Qué estás haciendo con eso que Dios te ha mostrado, con estas necesidades que hay a tu alrededor? ¿Estás involucrado en extender el reino de Dios a través del trabajo? ¿Estás compartiendo de lo que Dios te ha dado? ¿De la gracia que Dios te ha dado? Tómate un segundo para poder responder estas cosas delante de Dios. Piensa si hay algo que cambiar. Piensa si Dios te está desafiando a tomar decisiones sobre alguna de estas cosas que hemos conversado. Cierro con la pregunta que hice al inicio. En algún momento pensé si era bueno darle un diezmo de mi tiempo a Dios. Y lamentablemente yo estaba en esta idea dualista. Porque Dios no quiere el diezmo de mi tiempo. Dios quiere todo mi tiempo, toda mi vida, todo lo que hago. Yo mismo vivía en ese dualismo, no me había dado cuenta. Dios quiere estar presente en todos los ámbitos de mi vida, en todo minuto de mi vida, no solo en una parte. Padre querido, seas tú obrando en cada uno de nosotros, porque somos todos imperfectos. Nos presentamos delante de ti y te damos gracias porque vez tras vez, con paciencia, tú nos enseñas. Gracias porque tú estás a nuestro lado para ayudarnos en todo. Te doy gracias por estas personas que buscaron la vida en ti y en volver a la palabra. Gracias porque hicieron un cambio en la sociedad en la que ellos estuvieron. Permítenos a nosotros hacer un cambio en la sociedad en la que estamos. Permítenos glorificarte, oh Dios eterno, a través de nuestras vidas, en el lugar en el que nos has puesto.
Permite que nuestro trabajo sea una vida de adoración delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a encontrar y entender el trabajo que tienes para cada uno de nosotros. Permítenos ponernos en tus manos, Señor. Y si es que el lugar en el que estamos no es el adecuado, permítenos cambiarnos y encontrar el lugar que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque tú estás presente en cada una de nuestras vidas, oh Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la dirección de tu Espíritu, porque tú estás con nosotros hasta el fin de los días. Descansamos en que tienes el control de todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.